Y hoy continuamos en este camino de Cuaresma, hoy el día 7, 7 días caminando en la lectura del libro del Éxodo. Y hoy ya vamos a entrar como en los temas, digámoslo así, interesantes, controversiales, porque hoy inician las plagas, las famosas plagas de Egipto. Entonces ya sabe, léase el capítulo número 7 para que lo que vamos a hablar, lo que vamos a reflexionar ahora, ya tengamos la tarea adelantada. Recordemos entonces que está Dios hablando con Moisés. El capítulo anterior termina Moisés reprochándole a Dios, haciendo esto, y Dios dice, voy a intervenir. Ahora sí se va a dar cuenta el faraón quién es el Dios de los hebreos. En ese contexto entonces inicia ahora este capítulo número 7 y vamos a entender cómo los primeros 6 versículos, 7 versículos de este capítulo 7 va a mostrar ese diálogo y vamos a ver como unas características diferentes que no habíamos encontrado en los otros diálogos que Dios tenía con Moisés. Empieza el versículo 1 diciendo que Dios le va a hacer a Moisés como un Dios. Le dice, vas a ser como un Dios para el faraón y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Aquí está hablando entonces que si el faraón, la figura del faraón, se consideraba un dios, ahora mismo esa figura la iba a tener Moisés. No por digámoslo así, por la divinidad, sino por el nivel, por la autoridad que Dios le había entregado. Y automáticamente subordina a Aarón. ¿Para qué? Para que custodie su servicio, su corazón, porque Aarón va a ser el profeta y el profeta no actúa por sus propios medios, sino que está supeditado, está al mando del rey, del Dios en este caso. Entonces ahí se va guardando la jerarquía. Finalizado este bloque en el versículo 7, nos dice que Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83. Entonces, normalmente en las dinastías, en los periodos de realeza, en las dinastías faraónicas, el mayor es el que tiene la autoridad. Pero en este caso, al igual que en el Génesis, nos damos cuenta de que el menor es el que ocupa el lugar privilegiado, el menor es el que es el que es llamado a ser la autoridad. En este caso, a equipararse al nivel de Dios, como lo dice Yahvé a Moisés. Entonces, guardando esas proporciones, Moisés queda como si fuera un dios y Aarón queda como el profeta de ese dios. Y ese es el equipo de trabajo que va a ir a hablar una vez más donde el faraón. Dios le advierte a Moisés que va a endurecer el corazón del faraón. Una vez más lo blinda frente al escenario posible que pueda suceder. En el primer momento, Aarón, Moisés van a hablar con el faraón y el faraón se endurece, le da rabia, aumenta los castigos y esta vez, en esta segunda audiencia, ya Moisés corre más peligro, porque si ya el faraón había dicho que no, entonces vuelven a presentarse delante del faraón. Supongo yo que el faraón esperaba una disculpa, una rendición, por eso lo recibe, pero al volver a provocar y al volver a hablar en nombre de Dios y reiterarle que deje salir al pueblo, ya es una provocación directa, ya es como un acto de guerra, porque en el primer momento que me pediste que liberara al pueblo, te dije que no, y como respuesta los esclavicé, como respuesta aumenté las cargas, y ahora que te recibo por segunda vez, hay dos opciones. O vienes a rendirte, vienes a pedir perdón por la primera audiencia, o vienes a declararme la guerra. Ese era el escenario que se encontraba Moisés y Aarón. ¿Qué pasa entonces? Una vez más Dios le dice a Moisés, vas a ir y yo voy a mostrar mi poder, yo voy a mostrar mi fuerza. Por eso, cuando estén delante del faraón y el faraón les pida un signo, vamos a hacer como hemos actuado las últimas veces. Dile a Aarón que tire el cayado, que tire el bastón y ese bastón se va a convertir en una serpiente. Aquí hay una salvedad porque cuando nosotros nos miramos el texto original, el texto hebreo, la palabra
el sustantivo propio que se usa para serpiente varía. Ya no es el mismo que se usó en el desierto, en la zarza ardiente, no es el mismo que se usó en los ancianos de Israel, sino que ahorita esta serpiente que se nos narra aquí va a tener un significado como si fuera un cocodrilo, como si fuera un dragón grande, o sea, como una serpiente mucho más grande. Y esto no está ahí porque sí. Cuando uno empieza a estudiar la cultura egipcia, la civilización egipcia y las deidades egipcias, para ellos el cocodrilo representa un dios. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar Egipto hace un tiempo atrás y cuando uno está conociendo esta cultura, esta civilización, se da cuenta de que hay dioses, hay un relato muy bonito de ellos que es el relato del juicio. Uno se da dando cuenta de que el dios que, que decide si entra o no entra al culmen, a la plenitud, tiene cara de cocodrilo. Ponen tu corazón en una balanza y esa balanza de la justicia determina si tu corazón es digno o no de entrar, digámoslo así, al cielo de los egipcios. Y si tu corazón no es digno, aparece esa figura de Dios con cara de cocodrilo y se come tu corazón como signo de que estás condenado, como signo de que estás perdido. O sea que para el pueblo egipcio la figura del cocodrilo tiene una gran importancia, y que la vara se convierta en una gran serpiente, en un cocodrilo, en un dragón, pues es como un signo de provocación. Ese es el primer prodigio que hace Dios delante del faraón. Es la primera, digámoslo así, el primer golpe que hace. Automáticamente los brujos, los hechiceros del faraón tiran las varas, los bastones al piso y también se convierten en serpientes, mostrando el poderío de las deidades, el poderío de los hechiceros, el poderío de los magos de Egipto. Y por esta razón, el faraón se endurece, porque él se asombra al ver cómo una vara, como un bastón se convierte en un dios, en una deidad para ellos. El faraón se asombra, pero al ver que los hechiceros, pero al ver que los magos de su corte hacen lo mismo, pues como que se queda un poquito tranquilo y dice, ah bueno, eso no es la gran cosa. Pero ¿qué pasa? Hay una salvedad aquí, y es que la vara de Aarón, la serpiente, el cocodrilo de Aarón, se termina comiendo las otras serpientes que hay alrededor. Esto hace que el faraón cierre su corazón, cierre su mente y se vuelva terco. Ahí termina la audiencia. El faraón se queda terco y dice, no voy a dejarlo salir, y Aarón y Moisés salen de la corte, pero esta vez con un golpe certero. ¿Qué pasa? Dios le dice a Moisés, esperen al faraón a orillas del río Nilo, porque se viene ahora sí la primera plaga. Y a partir de este momento, a partir del capítulo número 7, empiezan a aparecer las famosas plagas de Egipto. La palabra plaga, digamos como que en su traducción hebrea, significa golpe o ataque. Como en esa época, digamos, el hebreo era un poco limitado, entonces utilizaba muchas palabras para especificar varias cosas, pero en la traducción en español, digámoslo así, se puede hablar de un golpe o un ataque. Y el río Nilo va a representar el primer golpe o ataque. ¿Por qué? Porque la primera plaga que llega al pueblo de Egipto es que toda el agua, el río Nilo, se va a convertir en sangre. Y toda la vida, todos los peces que habitan ahí van a morir. Esto, así de primerazo, pues puede parecer una obra de Dios, pero todo tiene un trasfondo. Recordemos que una de las riquezas del imperio egipcio es su gran río Nilo. Atraviesa casi de norte a sur, y estar cerca del agua genera mayor estilo de vida, mejores condiciones de vida, sembrados, ganado, a diferencia de las comunidades nómadas que vivían en el desierto. De hecho, se llaman nómadas por eso, porque ellos tenían que estar en constante movimiento buscando
zonas verdes buscando agua para sus ganados. Pero al pueblo egipcio, al imperio egipcio estar cerca, en medio del río Nilo, pues eso iba a generar una garantía en la potabilidad del agua, en los alimentos, en los sembrados, en los ganados, y esa era un signo de autoridad y de esperanza para los pueblos alrededor de Egipto. Cuando el agua se convierte en sangre, están atacando directamente lo económico, lo social, lo cultural y ante todo lo espiritual. El primer golpe del río Nilo, la muerte de los peces, va a representar una pérdida económica, una pérdida social, una pérdida cultural, pero ante todo una pérdida espiritual. ¿Por qué? Porque recordemos lo que yo les había dicho en clases anteriores. El imperio de Egipto era un imperio politeísta, tenía muchos dioses. Y entre esos por lo menos encontramos que el dios egipcio que guardaba el Nilo, que era el guardián del Nilo, era el dios Num. ¿Eso qué quería decir? Que Dios era más poderoso que el dios Num porque no había podido guardar el río Nilo. Entonces ahí ya Dios empieza a mostrar que tenía más poder sobre los dioses egipcios a tal punto que ni el mismo guardián del río Nilo pudo protegerlo. Y aquí encontramos entonces, esto es una investigación que dice que había un dios que se llamaba el dios Hapi, que era el espíritu del Nilo, y que el gran dios Osiris, o sea, en la jerarquía de deidades egipcias, Osiris era uno de los duros, de los grandes. Se decía que el torrente sanguíneo de Osiris era el río Nilo. O sea, como una vena, como una arteria importante para el dios Osiris era el río Nilo. Y al convertirse en sangre, pues lo que está diciendo Dios es: yo tengo más poder. Yo tengo más poder que Osiris, yo tengo más poder que Hapi, yo tengo más poder que Num. Hasta aquí, digamos que el faraón podía estar cediendo. Pero ¿qué pasó? Todas las plagas se van a convertir en una lucha de poderes, en una lucha de deidades, porque Dios hace algo, pero automáticamente los hechiceros y los magos, con las deidades egipcias o con el poder del enemigo el oscuro, pues va a empezar a contrarrestar. ¿Y qué va a pasar? Los hechiceros van a coger agua dulce, agua normal, y la van a convertir en sangre nuevamente. ¿Y esto qué hizo? Que el faraón cerrara su corazón, cerrara su entendimiento y no pensara que eso había sido algo grande, sino que había sido producto también de un truco de magia, de algún hechizo. Pero aquí uno se hace, la verdadera pregunta es, si ellos verdaderamente tuvieran poder, ¿por qué no deshicieron el hechizo? ¿O por qué no deshicieron esa primera plaga? Porque cuando nosotros vemos el poder del mal, normalmente el poder del mal no se utiliza para cosas buenas. Si verdaderamente los dioses egipcios, estos brujos, estos hechiceros querían hacer algo bueno por el pueblo, hubieran revertido la sangre del río Nilo, pero no podían, así que les tocó tratar de imitar eso que Dios había hecho. El verdadero poder estaba en ¿qué? En anular el poder de Dios, pero como sabemos que el poder de Dios es inigualable, entonces pues les tocó como replicar aquello que Dios había hecho. Y esto hizo entonces que el faraón dijera: ah, no, si mis brujos y mis hechiceros lo pueden hacer, entonces el Dios de Israel no es tan poderoso. Se cerró y no permitió que el pueblo saliera. Aquí entonces finaliza la primera plaga. Y este capítulo 7 nos va a dar como un anuncio de la segunda plaga que se viene, porque habiendo el faraón cerrado a su petición, entonces Dios anuncia la segunda plaga, y la segunda plaga es que va a invadir el país de ranas. Y hasta ahí finaliza este capítulo 7. Hasta aquí finaliza el capítulo 7 con el anuncio de que la segunda plaga, el segundo ataque que se viene, es el ataque de las ranas. Entonces, vamos a pensar en este séptimo día de Cuaresma, de este camino, sobre esa lucha.
Esa lucha, en este caso que se muestra entre el poder de Dios y el poder de los hechiceros o de las deidades de Egipto. Cuando muchas veces nosotros estamos en esta experiencia de fe, en este camino espiritual, queremos ver las cosas rápido, queremos ver como esos milagros, como esa liberación de una manera rápida e inmediata. Pero toda experiencia de Dios tiene un proceso, toda experiencia de Dios tiene una metodología. Entonces, la pregunta aquí es, si nosotros estamos viendo el poder de Dios, si nosotros estamos viendo la obra de Dios, ¿cuál es la actitud que nosotros estamos tomando? Si es la actitud del faraón, que nos enojamos, nos da rabia el poder de Dios, o si verdaderamente nosotros acogemos con amor, con alegría esa obra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces en medio de nuestro camino espiritual nosotros podemos estar orando por algo, nosotros podemos estar orando por alguien, pero pareciera que Dios no escuchara o pareciera que Dios está demorando en esa petición. Es que yo llevo 1 año, 2 años, 3 años, 10 años orando y nada. Pero entonces yo empiezo a mirar al lado y yo veo que a la persona que está recién llegada ya el Señor le cumplió. O yo empiezo a mirar que los que están a mi alrededor empiezan a llegarle las bendiciones y a mí no. ¿Cómo reacciono yo frente al poder de Dios? Porque si mi corazón está cerrado como el faraón, yo me puedo enojar o yo me puedo cerrar frente a la acción de Dios con otras personas. Entonces, que este séptimo día de Cuaresma sea como un análisis en nuestra vida de cómo está, digámoslo así, en estas categorías, esa parte de recibir el poder de Dios, no en mi vida, sino en la vida de los demás. Yo me alegro ante las acciones de Dios, yo me alegro ante los prodigios de Dios, o simplemente como que reprocho y me enojo con Dios y le digo como que, bueno, usted le cumple a todo el mundo y a mí no. Que podamos en este séptimo día reflexionar de cómo estamos en esa envidia espiritual, en esa envidia material, si nos alegramos por los logros de los demás, si nos alegramos de ver la obra de Dios en la vida de los demás, o simplemente eso como que nos causa ese dolor en el interior, esa rabia, esa impotencia de ver cómo Dios obra en otros y no en mi vida. Que este sea el ejercicio en este séptimo día de Cuaresma y ya saben mis hermanos, nos vemos mañana para que sigamos reflexionando en el libro del Éxodo. Vamos a seguir entonces caminando en esta experiencia de las plagas, de los ataques, para que entendamos cómo opera la acción de Dios. Dios los bendiga.